lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe. Tu amor y tu fe. Tu amor y tu fe. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro, en tu porvenir, en tu porvenir, en tu porvenir. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Habla el Pueblo. El día de hoy es 26 de enero. El fundador de este programa y de este canal es alguien que constantemente ha estado poniendo en agenda el tema del poder que tienen las grandes corporaciones y la capacidad que tienen además estas mismas de poner y sacar a aquellos que son incómodos para el poder real, para las grandes corporaciones, en realidad lo que le hemos llamado el poder fáctico. Y es un hecho también concreto que estos pulpos tienen dimensiones transnacionales. El día de hoy, nuestro editor general, Luis Alfonso Morey, en el programa Boca a Boca, presentó esta reunión espontánea de ciudadanos en Argentina que se reunieron en torno a un acto de solidaridad con el periodista Víctor Hugo Morales. Él es uruguayo, pero 30 años trabajó en Radio Continental y simplemente por ser, bueno, se infiere, por ser un férreo opositor a los primeros meses del presidente Macri. De hecho, se confrontó al gobierno, a la campaña de simplemente terminó fuera, ¿no? De hecho, el gobierno de Macri se ha caracterizado por ser el escenario para que terminaran programas como 678, perdón, y de pronto presencias incómodas como para algunos TV Sur. Vamos a ver pequeñísimos bytes, momentos de lo que fue esta reunión en la Plaza de Mayo, en Argentina, en la que los argentinos estuvieron allí para hacer sentir que las cosas, parece, no le serán tan fáciles al presidente argentino Macri. Señor director, presente usted el primer momento en esa Plaza de Mayo. Lo que quieren ocultar es la nota de Fernando Krakowiak, nuestro colega de Página 12, que el otro domingo escribió una nota que ustedes tienen que buscar. ¿Quién está ahí? Quiero saludar a Daniel Tonietti, que estaba abajo como un espectador y que al ser nombrado ha venido y que es seguramente quien en una programación que se va a permitir independencia como lo ha demostrado, estará en condiciones de seguir informando como se debe, que no es otra cosa que contar, es ir a La Plata y escuchar a la gente, escuchar al que están echando, que no se asuste el poder en algún momento. Cuando ya no queden voces, si siguen actuando de esta manera, alguien les va a decir cortá con la dulzura, porque es la aspiración que han tenido ninguneando a toda la gente, la información que corresponde. Ni les sirve ni a ellos, son poco inteligentes, no sirve que no haya voces en contrario. A veces, lamentablemente, las voces en contrario terminamos siendo funcionales al plan devastador que han llevado a cabo los medios de comunicación. Y les decía que la ley de medios creó la famosa grieta, que sí existe en todas partes del mundo, no es un problema aquí, porque el mundo está discutiendo cómo se quiere organizar. O lo hacemos alrededor de una posibilidad en la que todos quepan, o lo hacemos alrededor de la élite del 10% que en el mundo entero se queda con todos los beneficios. No vamos a dejar de pensar que si hay una división de opiniones, lo que hay que hacer es trabajar fuertemente en esa división de opiniones. Las voces encontradas sirven para que podamos confrontar ideas, pues precisamente para que evidenciemos en lo que estamos y no de acuerdo y podamos llegar a eso que es acuerdos democráticos. Bueno, triste lo que está pasando en la Argentina, nuestra solidaridad con Víctor Hugo Morales, con todo su equipo, y lamentamos que una institución como él haya salido de la manera como
ha salido de Radio Continental. Sin embargo, estamos seguros que voces valientes permanecerán en esa vanguardia de lucha, porque el poder fáctico quiere imponer así a mano dura el pensamiento de una sola línea. Sin embargo, gracias al fundador de este canal, por ejemplo, Ricardo Belmont Casinelli, podemos hablar temas, punto de vista de los que en otros canales ni pensar, ni desde lejos uno podría asumir siquiera tenerlos en agenda. Esta noche estamos reunidos con nuestros panelistas para hablar sobre algo que preocupa mucho. El día de hoy ha terminado este fórum organizado por la Contraloría y Proética, en la que los candidatos han hablado sobre sus políticas que implementarían en caso de llegar a Palacio de Gobierno. Sin embargo, para algunos esto ha resultado, por decirlo menos, una cosa así como surrealista, ¿no? Bueno, nosotros siguiendo la línea informativa, pensamos que es importante que usted tenga conocimiento sobre eso. Vamos a ver otro momento de lo que sucedió en la Plaza de Mayo, ahí en Argentina, con el periodista Víctor Hugo Morales. Por favor, señor director. Que tiene que luchar contra lo que llamamos el poder real, contra esas corporaciones que hemos aprendido a conocer. Lo más maravilloso de estos años es que por fin hemos aprendido. Multitudes diciéndole a Macri, oiga, la cosa no es tan fácil. Harold, impresiones sobre este espacio. Primero, mi solidaridad con el periodista Víctor Hugo Morales. En realidad, lo que ha pasado en Argentina es deplorable. Me resulta valioso cómo un hombre con esa libertad para transmitir sus ideas ha logrado imponerse frente a ese poder mediático que también lo hay y al que él denuncia. Es increíble la manifestación en la Plaza de Mayo, toda esa multitud avivándolo, dándole su respaldo, su solidaridad. Pienso que también no solamente es una lección para Macri, sino también es una lección para el mundo y para países como el nuestro, en el que los medios están concentrados y que de repente subestimarán tanto al periodista que pensarán que quizá acá vamos a seguir silenciados por ellos, pero ya se demostró que en Argentina el pueblo se puso de pie y eso le dio honor y dignidad, y en el Perú yo estoy seguro que va a pasar lo mismo. Veamos un momento más de lo que sucedió en Argentina. Señor director, por favor. No había gobierno que fuera capaz de tocar intereses para decir, vamos a sacar esto de acá aunque les duela, para ponerlo acá y dárselo a los más débiles, a los más vulnerables. El gran tema, Harold, el gobierno que diga, vamos a sacar de acá para darle a los más vulnerables. Cosa difícil, ¿no? Es difícil. Lo que sucede es que también la práctica periodística te hace, sin lugar a dudas, casi un experto en política. Este señor que empezó narrando crónicas deportivas, es famoso por el gol de Diego Armando Maradona en México 86, de pronto se ve involucrado en temas de información en el que su posicionamiento fue tal que empezó a significar un peligro para quienes manejan el poder mediático, quienes manejan el poder económico en Argentina, porque de pronto un periodista deportivo pasa a ser un periodista político. Entonces, el hecho de que haya habido esta cantidad de gente manifestándose por él en Plaza de Mayo, ya a él lo pone sin lugar a dudas como un hombre peligroso para Macri. Bueno, vamos a ver además qué es lo que sigue diciendo este periodista peligroso para el poder fáctico. Por favor, adelante. Un pueblo con las manos levantadas entre banderas, cantando por una esperanza, cantando por una ilusión, así sea en este caso extraño de hacerlo en torno a un simple periodista. Es un pueblo que merece respeto. No se callen, no tengan miedo, se lo digo a los medios de comunicación, a los que presionados, hostigados por la famosa pauta publicitaria se olvidan de que un medio de comunicación es algo que el Estado le concede y el Estado finalmente es el pueblo y tienen responsabilidades. Bastante hemos tenido con el 9-1 de dominio del periodismo hegemónico que tanto nos ha mentido y que tanto ha herido el sentimiento y la cabeza de la gente plantando el odio en tanta gente.
Bastante hemos tenido con el 9-1. Por favor, no nos hagan jugar 10-0 en contra, porque es demasiado pedirle al pueblo que también los medios que tienen responsabilidades que parecieron opacarse en los últimos tiempos reaccionen y salgan a decir la verdad de lo que está pasando. Así esa verdad duela, así esa verdad los comprometa, así esa verdad les haga pensar que al otro día van a tener un poco menos de pauta o van a tener más presiones. Quiero decir, viva la ley de medios con ustedes. Les digo, dice Víctor Hugo Morales, Harold, que no le tengan miedo a la presión de la pauta, a los medios, que se atrevan a decir la verdad. Se atrevan a decir la verdad, felicita al pueblo por haberse puesto de pie, le pide que no se calle. Algo que en realidad se parece mucho a lo que vivimos acá en el Perú, porque aquí tenemos un pulpo mediático que tiene poder no solamente en los medios impresos, sino también en la radio, en la televisión. Ponen sus propios candidatos, te marcan una agenda, le pautean a los medios lo que tienen que decir. Eso que ha sucedido en Argentina, acá pasa todos los días. Entonces, que este señor haya tenido este golpe, si bien es cierto, atenta contra la libertad de expresión, pero también a veces es necesario que estas cosas, que deploro por supuesto, ocurran para hacer ese punto de quiebre y tomar conciencia de lo que está pasando. Claro que sí. Vamos a ver el último momento que hemos preparado para ustedes. En realidad esto fue un discurso multitudinario que duró muy buen tiempo. Sin embargo, por razones de tiempo, evidentemente, tenemos solo estos momentos. Señor director, el último espacio que tenemos. No le tengamos miedo a la discusión, porque podemos volver a ganar en esa discusión, porque podemos volver a convencer en esa discusión y porque le están dando a ustedes, los militantes de la política, una mano excepcional por todo lo que han sido estos 30 días de un gobierno de la derecha que ha superado todas las expectativas. Sabíamos que iba a trabajar desde el gobierno para que los que tienen más tengan más, ni siquiera para los ricos. Lo han hecho para los más ricos en el comienzo de su gobierno. Sabíamos que eran capaces de abrir otra vez fronteras para que entren todos los productos y el trabajo se comprometa. Pero no sabíamos que iban a llegar con tanta crueldad, que iban a golpear la dignidad de los trabajadores a los que están echando de cada trabajo. No solo estamos, dice Víctor Hugo Morales, ante la defensa de los ricos, sino de los muy ricos, algo así como el partido de los supermillonarios, de los que aquí hablamos. Por favor, Harold. A mí me impresiona la forma como dice lo que siente, ¿no? O sea, tiene un discurso muy bien sostenido, muy bien articulado. Hay una parte que no está en el BTR en el que dice, y les hablo rápido porque siento que mi corazón cabalga como un potro, ¿no? Entonces la gente se emociona, ¿no? Porque en realidad no tiene tiempo para pensar, porque lo que dice, como él también lo explica, es algo que mi corazón lo dicta, ¿no? Y eso se siente que en realidad el hombre está ofuscado, está indignado, pero además está agradecido por ese apoyo que ha tenido de la multitud, que al final lo que yo pienso que a cualquier periodista que persigue la verdad, lo que le interesa es saber, no que haya calado en ese poder que maneja la prensa, que maneja el poder económico, sino realmente en la población, en la ciudadanía, que son quienes sostienen de verdad al Estado. Quienes sostienen realmente al Estado somos finalmente nosotros, los electores. Y este concepto ha llevado a que en estos días la Contraloría General de la República y Proética planteen una reunión de todos los candidatos para que hablen sobre el tema de lucha anticorrupción, políticas anticorrupción. En algunos casos esto ha resultado casi surrealista porque la mayoría los principales candidatos que aquí vemos tienen serios cuestionamientos en temas de honestidad. Bueno, supongo que los peruanos en términos generales lo tenemos claro. Señor director, presente usted el primer titular para esta noche. Propuestas demagógicas en la lucha contra la corrupción. Voy a presentar esta noche, estamos acompañados de Víctor Raúl Ugarte, él es politólogo, además columnista, ¿sí? Ya nos contará un poco sobre el trabajo que hace, y Carlos Santander, que es profesor en Ciencias Sociales. Caballero, buenas noches, bienvenidos. También nos acompaña, evidentemente, en la mesa Harold Alba. Víctor Raúl. Bueno, agradecer la invitación a este tan sintonizado programa que ustedes tienen aquí en Canal 11. Bueno, es cierto, ¿no?
en estas últimas horas hemos sido partícipes de la convocatoria de los diferentes líderes de opinión y candidatos presidenciales y han presentado cada uno sus propuestas. Como acto es importante y llamativo, ¿no? Finalmente, en un país donde tiene altos índices de corrupción, se congregue este tipo de eventos, es una conquista, ¿no?, de la institucionalidad. Muy bien. Pero dentro de eso también hay, de alguna u otra forma, existe algún grado de fragilidad relacionado a la construcción de las ideas que llevan, ¿no? Una que me llamó mucho la atención era, y que se repetía en algunos candidatos, era lo relacionado a intentar llevar a elección popular las cosas. A mí, sinceramente, yo no imagino cuánto pueda costar eso en el país, ¿no? Carlos Santander, impresiones. Sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Bueno, los candidatos están haciendo o cumpliendo una agenda política como parte, ¿no?, de la rutina electoral. O sea, ellos tienen que hacer una serie de propuestas, pero sí, sin duda, hay una serie de propuestas, aunque puedan parecer demagógicas, yo creo que son muy importantes. Yo creo que el país debe recogerlas, sí, claro, o sea, obviamente, porque el país necesita, el país necesita es intentar traducir esas propuestas en acciones concretas, o sea, fortalecer de forma sistemática e integral los diversos controles, mecanismos de control o de fiscalización, claro, a partir de quién salga elegido, ¿no? Yo creo que no deja de ser positivo, el saldo siempre es positivo en ese sentido, la población cada vez se entera de que esta temática es esencial, ¿no?, para la construcción de la democracia en el país. Harold Alba, por favor. Sí. Cuando un evento organizado por Proética convoca a todos los candidatos para que digan cuáles son sus propuestas para luchar contra la corrupción, ya están partiendo de un sentido democrático, ¿no? Están allí todos los candidatos. Obligada. Obligada. Pero... Sí, pero están, ¿no? Entonces, el tema viene cuando los voceros o los candidatos no pues están tan limpios que digamos y empiezan a decir las propuestas con las que supuestamente van a luchar contra la corrupción. Sorprende cuando aterrizan en temas un poco demagógicos, ¿no? Por ejemplo, Nano Guerra, que aparece diciendo que va a reventar todo. Entonces, no se trata de reventar todo tampoco, ¿no? O sea, así no creas institucionalidad. La institucionalidad se crea de otra forma. Se crea haciendo programas, haciendo planes de trabajo, pero no reventando instituciones. Impresiones, por favor. Sí, justo en ese marco es que tenemos que de alguna forma también nosotros desde la ciudadanía y desde la sociedad civil devolver la pelota ya tirada por los candidatos, ¿no? O sea, si finalmente el señor Nano Guerra dice que quiere reventar la SUNAT, ¿no? Tenemos que decirle, ¿y eso cómo se traduce dentro de los marcos institucionales, ¿no? El cómo. Creo que el cómo hacer este tipo de cosas tienen que de alguna u otra forma explicarse, ¿no? Hacer no solamente un foro que sirva para, en grandes ideas, soltarlas al país, sino fundamentalmente explicar cómo finalmente podrían terminar haciéndose, ¿no? Carlos Santander, tú dices, vamos a rescatar las ideas. Sí, hay una y han serie... mencionado ellos, Nano Guerra diciendo, vamos a reventar al Poder Judicial. Lo veo bien poco serio e irrescatable. Yo te veía así como muy sí se puede, pero frente a Sí, bueno, Nano es un candidato pues enano, ¿no? O sea, además con poca credibilidad. O sea, yo creo que hay que rescatar las propuestas, aunque los interlocutores sean poco creíbles. Yo creo que el país necesita discutir todas estas cuestiones. Por ejemplo, hay una cuestión que Barnechea ha colocado muy bien, que las empresas que tengan comprobación en cuanto a casos de corrupción deberían ser sancionadas. Es una propuesta importante. Tal vez un proyecto de ley debería ser traducido ya inmediatamente para que sea aprobado un próximo... Sobre eso les dejo una pregunta y si me permites, por favor, Harold. Keiko Fujimori, hablando de políticas anticorrupción, y cuando se escucha que habla de prácticas de corrupción, uno dice, creo que está hablando del régimen de Fujimori y Montesinos, ¿no? O sea, y esta señora va a aplicar esto, o sea, es como incongruente, ¿o qué opinas tú? No, pues, cuando ella dice que va a reestructurar y fortalecer los mecanismos de control y la defensa del Poder Judicial, uno se pregunta, ¿pero con qué cara lo dice si su padre fue el que destruyó todas las instituciones, tanto judiciales, legislativas? O sea, quienes tenemos memoria y hemos sobrevivido a los 90, sabemos perfectamente cómo el fujimorismo destruyó toda la institucionalidad. Y yo pienso de que lo diga ella no es creíble, pues. O sea, no es creíble y es más, siento que al decirlo
hasta intenta subestimarnos. Vamos a darle autonomía al Contralor. Y no recuerda que su padre secuestró la Contraloría con caso Lai, por ejemplo. Claro. Víctor Raúl. Es verdad. Ahora, claro, el marco existe como para que en este tipo de eventos ella sea la más vapuleada, ¿no? Moralmente no tiene gran autoridad, ¿no? No tiene autoridad. Pero tiene un gesto hacia el país que lo ha hecho de alguna forma sostenido. En algún momento sacó a los dinosaurios que tenía, reconocidos dinosaurios, ¿no? Dentro de su lista parlamentaria, pero yo no sé si la gente en el fondo le termine creyendo, ¿no? Tal vez ella quiera dar gestos, dentro de lo masivo será entendido como gestos, ¿no? Pero la política y los grupos concentrados dentro de la política, los que tenemos algún grado de concentración dentro de lo que hacen las autoridades, percibimos que finalmente pues, es una escenografía, ¿no? Que ella intenta implementar. Hay muchos que creen que este escenario va a ser difícil librarse para ella. Es decir, el fantasma de su padre siempre estará detrás de ella. Es evidente, ¿no? Es evidente. Ella es hija de alguien que en el ranking mundial se dice que es el 8º hombre más corrupto de la historia del mundo. De los presidentes, es el 8º hombre, ¿no? O sea, si pasase, ya que ella tenga más de 30% de probabilidad de votación, es una conquista poco difícil de entender, ¿no? Carlos Santander, impresiones. Tienes una candidata con un pasado de la que ella fue parte. Sí, yo no quiero ver todas estas cuestiones desde el punto de vista normativo, o sea, de aquello que debería ser, sino de aquello que es. O sea, yo en todo caso, en la tentativa que la candidata está intentando parecer ser, porque estamos en un contexto electoral y obviamente lo que ella está intentando es vender, ¿no es cierto?, un producto, que es obviamente, dada la ausencia de credibilidad, está haciendo su papel, ¿no?, dentro de una primera vuelta. En una segunda vuelta, no tengo dudas, su estrategia será completamente diferente, pero no deja de ser interesante las vacunas que ya ha venido colocando, ¿no es cierto?, como muy bien lo dice acá nuestro colega, en el sentido de intentar atenuar su imagen tan cuestionada, ¿no?, asociada a su padre, ¿no? Bueno, no le queda otra, ¿no? Si es que ella pretende sostener esa supuesta intencionalidad de voto que tiene, según las encuestadoras o la encuestocracia, no le queda otra que tener ese tipo de gestos. Que nosotros le creamos es otra cosa. Yo no le creo. Y yo creo que mis compañeros del panel tampoco le creen. Pero esta es una contienda política y ella va a tener que intentar seguir engañándonos, pues, ¿no? Eso es lo que le toca a ella en este momento. Si tenemos que el señor Fujimori en el ranking mundial aparece entre el 6 y el 8 de los más corruptos, ¿podríamos decir que Fujimori fue el gobernante más corrupto que hemos tenido? Bueno, la historia del Perú lo dicta como tal, ¿no? Bueno, Echenique tiene también un puesto importante, ¿no?, en ese imaginario, pero sí, para la historia reciente del Perú, creo que es el político más corrupto que hemos tenido durante la República, ¿no? ¿Cómo se vende un candidato que trae a sus espaldas la percepción del electorado que el padre es el más corrupto y ella tratando de decir que nos va a librar de la corrupción? El mejor ejemplo es lo que ha hecho Acuña, no aparecer en este tipo de eventos, porque justamente es un escenario donde él no tiene que ganar. Entonces, un candidato en un contexto electoral lo que va a hacer es intentar entrar en la cancha donde él sabe jugar. Entonces, Acuña no aparece. Ahora, Keiko Fujimori intenta, así como Alan García, posicionarse, intentando desconstruir esa falta de credibilidad. Entonces, bueno, o sea, es parte, ¿no?, del juego de la comunicación, de la narrativa que se desarrolla en este contexto, ¿no? ¿Qué percibes del gobierno de Fujimori? ¿El más corrupto? Sí, claro, sin duda. Claro, es un ranking. Yo considero que el gobierno de Fujimori es un gobierno extremadamente corrupto. O sea, no había controles en términos de fiscalización. O sea, los poderes estaban prácticamente totalizados por el Ejecutivo. No hay dudas en ese sentido. Ahora, claro, o sea, como digo, o sea, yo creo que el país tiene que comenzar a construir ciudadanía a partir de la deliberación de ese tipo de propuestas. Y eso mirando a Keiko, que coincidimos en que representa a lo más corrupto que hemos tenido de nuestra historia republicana en política. Pero también pienso en Toledo, por ejemplo, ¿no? O sea, Toledo que Menudo momento pasó, ¿no? Claro, Toledo que llegó a tener 7% de aprobación por parte de una ciudadanía en realidad ya exhausta por todos los escándalos de corrupción que también hubieron en su gobierno. En realidad, si bien es cierto, quizá el fin del foro fue presentar estas propuestas, lo que finalmente nos ha entregado es una especie de corso en el que hemos visto desfilar
a una tira de farsantes. Entre Toledo y Acuña, el otro que no apareció y que parece que en medio de eso no sale tan dañado. Bueno, yo en ese caso creo que, finalmente creo que Acuña debió ir. Yo te lo digo sinceramente, creo que el gran vapuleado de una persona, de un candidato que intenta validarse, a pesar de todo, ¿no? Que se construye dentro de lo identitario, no tiene que tener estos peros que le vienen desde la institucionalidad política, ¿no? Que le vienen desde la política. Creo que es un flanco más aún en el marco en el que se dice que ha plagiado. Hay muchas cosas de las que en vez de que se esconda, porque se le puede terminar percibiendo así, debería él asumir y dar la cara, ¿no? Y finalmente, si él no ha delinquido de alguna manera, porque en ese proceso de candidato aún no ha tenido función pública real, no creo por qué tendría que correrse, ¿no? Más aún mandar a Anel Tausen. Que es lo más sorprendente, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo es posible que Anel Tausen, que es una mujer que en su momento fue una de las caras de la lucha contra el fujimorismo, que estuvo al costado de Toledo en la Marcha de los Cuatro Suyos? Bueno, ahora se sabe que tiene varias. No, ahora, claro. Entonces, pero, o sea, ella después estuvo con Susana Villarán, cuando Susana Villarán supuestamente representaba también la honestidad cuando estuvieron en la lucha por el no. Supuestamente. Supuestamente. Supuesta. Entonces, ir a representar a Acuña, yo creo que ese ha sido el papel más deplorable que ha tenido esta señora en los últimos años. Papeles deplorables, ¿ah? Bueno, usted juzgará finalmente. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa. Lucha con firmeza para conservar la